Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que os aseguro va a hacer que se os pongan los pelos de punta, y es que vamos a hablar de Hande Erçel, esa diosa turca que nos ha robado el corazón a tantos, y de cómo está impactando de una manera que nadie esperaba, especialmente en un proyecto que promete ser una auténtica revelación en YouTube. Sí, habéis leído bien, YouTube. Y el titular no miente, Hande Erçel impacta, era mi gran oportunidad, revelación que sacude YouTube. Esto es mucho más que un simple trabajo para la actriz, es un terremoto mediático que está redefiniendo lo que significa el éxito para las estrellas de televisión en la era digital. Así que si queréis saber todos los detalles, los entresijos de este proyecto, y porque todo el mundo está hablando de ello, quedaos conmigo hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de empezar, ya sabéis, ese botón rojo de suscribirse, le dais y activáis la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Gracias por estar siempre ahí, sois los mejores. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Cuando pensamos en Hande Erçel, inmediatamente nos vienen a la mente sus papeles estelares en series turcas que han conquistado audiencias globales. Desde Güneş Ünsal hasta su aclamado rol en Sen Kalkam, Hande ha demostrado una versatilidad y un carisma que la han catapultado al estrellato internacional. Pero la industria del entretenimiento está en constante evolución, y la llegada de las plataformas digitales ha abierto un abanico de posibilidades que antes eran inimaginables. Y es precisamente en este terreno donde Hande Erçel está dando un golpe sobre la mesa con un proyecto llamado Era mi gran oportunidad. Lo primero que hay que entender es la magnitud de este movimiento. Una actriz del calibre de Hande, acostumbrada a las grandes producciones televisivas, decida apostar por un formato de YouTube es, en sí mismo, una noticia bomba. Pero no se trata de un simple experimento, parece que era mi gran oportunidad, es una apuesta seria, un proyecto concebido desde cero para triunfar en esta plataforma. Los rumores y las filtraciones sugieren que este no es un proyecto cualquiera, sino uno que busca romper moldes, explorar nuevas narrativas y conectar con la audiencia de una manera más directa e íntima. ¿Qué significa esto para Hande? Significa que está dispuesta a reinventarse, a salir de su zona de confort y a demostrar que su talento trasciende las fronteras de la televisión tradicional. Y aquí es donde entra la parte de revelación que sacude YouTube. Si ya de por sí la participación de Hande Erçel es noticia, lo que este proyecto está logrando en la plataforma es simplemente asombroso. Estamos hablando de cifras de visualizaciones que marean, de comentarios que se cuentan por miles, y de un debate constante en redes sociales. La audiencia, acostumbrada a ver a Hande en dramas románticos y comedias, se encuentra ahora ante una faceta completamente nueva. El título mismo, Era mi gran oportunidad, sugiere una historia de superación, de perseguir sueños, y quizás de luchar contra adversidades. Estas son temáticas que resuenan profundamente con el público, especialmente en un contexto donde la autenticidad y la vulnerabilidad son cada vez más valoradas. Hemos estado siguiendo de cerca las reacciones y sinceramente, es fascinante ver cómo la comunidad de YouTube ha acogido a Hande. No se trata solo de sus fans de toda la vida, sino también de un público nuevo que está descubriendo su talento a través de este formato. Las discusiones en los comentarios van desde análisis profundos de la trama hasta elogios a su actuación. La interacción es constante y esto es algo que las grandes producciones televisivas a veces luchan por conseguir. En YouTube, la conexión entre el creador y el espectador es mucho más fluida, y parece que Hande Erçel y su equipo han sabido aprovechar esto al máximo. Pero, ¿qué hace que Era mi gran oportunidad sea tan impactante? Las primeras informaciones apuntan a una narrativa fresca y audaz. Se dice que el proyecto aborda temas contemporáneos de una manera innovadora, quizás explorando las presiones de la vida moderna, la búsqueda de la identidad, o los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Hande, al ser una figura tan influyente y admirada por una generación joven, se convierte en la portavoz perfecta para estas historias. Su capacidad para transmitir emociones de forma genuina es lo que probablemente está haciendo que el público se sienta tan conectado con lo que se está contando. Además, el formato de YouTube permite una mayor experimentación. No están atados a las rígidas estructuras de los episodios de televisión. Esto podría significar que el ritmo de la narración es diferente, que hay más espacio para la improvisación, o que la historia se desenvuelve de una manera más orgánica.
Se rumorea que el proyecto podría incluir elementos interactivos, encuestas, o incluso la posibilidad de que la audiencia influya en el desarrollo de la trama, algo que sería revolucionario. Si esto es así, estaríamos ante un verdadero cambio de paradigma en la forma en que se producen y consumen contenidos de entretenimiento. Otro factor clave es la inversión que parece haber detrás de Era mi gran oportunidad. Para que Undercell se involucre en un proyecto de esta magnitud, no es solo una cuestión de guión, sino también de producción de alta calidad. Estamos hablando de una cinematografía cuidada, de una edición profesional, y de una promoción que rivaliza con la de las grandes cadenas de televisión. Esto demuestra que no están escatimando en recursos, y que ven en YouTube un canal viable y rentable para el contenido de élite. La revelación que sacude YouTube no es solo por Ande, sino también por el potencial que este proyecto está demostrando para la plataforma. Si una estrella de su talla puede tener tanto éxito en YouTube, ¿qué significa esto para otros creadores y para la industria en general? Podría animar a más grandes nombres a explorar este medio, democratizando aún más la producción de contenido y permitiendo que historias más diversas y experimentales lleguen a una audiencia global. Estamos presenciando quizás el nacimiento de una nueva era para el entretenimiento, donde las líneas entre lo tradicional y lo digital se difuminan cada vez más. Hemos visto cómo otras celebridades han incursionado en YouTube, pero el impacto de Undercell parece ser de una magnitud diferente. Tal vez sea su base de fans global, su imagen pública cuidadosamente construida, o simplemente la inteligencia detrás de la elección de este proyecto específico. Lo cierto es que Era mi gran oportunidad no está pasando desapercibido, y las cifras lo confirman. Las tendencias de YouTube lo reflejan, los medios de comunicación internacionales hablan de ello, y los foros de fans sirven de especulaciones y comentarios. Una de las cosas más intrigantes de este proyecto es el misterio que lo rodea. A pesar de su gran impacto, no se ha revelado toda la información. Esto genera expectación y mantiene al público enganchado, esperando cada nuevo episodio, cada nueva pista. La estrategia de marketing parece estar perfectamente orquestada para mantener el interés, alimentando la curiosidad y generando un boca a boca digital que es más poderoso que cualquier campaña publicitaria tradicional. Y pensemos en las implicaciones para Undercell personalmente. Este proyecto le permite tener un control creativo mayor sobre su carrera. En televisión, a menudo las estrellas están sujetas a las decisiones de los productores y las cadenas. En YouTube, si ella es una figura central en la creación del contenido, tiene la libertad de dar forma a su visión artística. Esto podría ser muy liberador para ella, y permitirle explorar personajes y narrativas que quizás no encontraría en los formatos más convencionales. Además, este proyecto podría ser una forma inteligente de diversificar su marca personal. Al incursionar en plataformas digitales, se expone a nuevas audiencias y a nuevos mercados. Esto no solo beneficia su carrera a largo plazo, sino que también le permite mantenerse relevante en un panorama mediático en constante cambio. La capacidad de adaptarse y evolucionar es clave para cualquier artista que quiera tener una carrera duradera, y Ande parece estar demostrando que tiene esa visión estratégica. La pregunta que muchos se hacen es ¿qué vendrá después? ¿Será este el comienzo de una nueva fase en la carrera de Undercell, centrada en proyectos digitales? ¿O es una incursión puntual, una forma de experimentar y conectar con su audiencia de una manera diferente? Sea cual sea la respuesta, lo que es innegable es que Era mi gran oportunidad, ha dejado una huella imborrable. Ha demostrado que las estrellas de la televisión pueden tener un impacto masivo en plataformas como YouTube, y que las narrativas audaces y bien producidas pueden triunfar en cualquier formato. Estamos ante un momento crucial para la industria del entretenimiento. Las plataformas digitales ya no son solo un lugar para creadores independientes, sino un espacio donde las grandes estrellas pueden brillar y redefinir su camino. Y Undercell, con su carisma, su talento y su audacia, está liderando esta revolución. El hecho de que un proyecto de esta envergadura esté sacudiendo YouTube es una señal clara de que el futuro del entretenimiento es híbrido y que la creatividad no tiene límites. En resumen, Undercell ha logrado algo extraordinario con Era mi gran oportunidad. Ha impactado no solo a sus seguidores, sino a toda la comunidad de YouTube, demostrando que una historia bien contada y una actuación cautivadora pueden generar un fenómeno en cualquier plataforma. Este proyecto es una revelación, un ejemplo de cómo las estrellas tradicionales pueden abrazar el mundo digital y crear contenido que resuene a nivel global.
La audacia de Ande al apostar por este formato y la calidad del producto final han configurado una combinación ganadora que está redefiniendo las reglas del juego. Y ahora, después de toda esta información, quiero saber vuestra opinión. ¿Habéis visto? ¿Era mi gran oportunidad? ¿Qué os ha parecido el impacto de Undercell en YouTube? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leer qué pensáis sobre este fenómeno. ¿Creéis que este es el futuro del entretenimiento? ¿Qué otras estrellas debería animarse a explorar YouTube? Abrimos debate y me encanta cuando participáis activamente. Y si os ha gustado este vídeo, si lo habéis encontrado intrigante e informativo, no dudéis en dejarle un gran me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, especialmente con aquellos que son fans de Undercell o que están interesados en las últimas tendencias del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarnos de que no os perdéis nada de lo que traemos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo y que la creatividad os acompañe. Hasta pronto.